Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Cielo. Hoy tenemos un invitado muy especial que vamos a conversar sobre el tema de la Ayurveda, esa ciencia de la vida que tiene más de 5.000 años. Y vamos a presentar al doctor Sharma, el doctor Akhilesh Sharma, y a la señorita Milagros Coralí, que nos va a hacer la presentación. Muchas gracias, Miguel, nuevamente por la oportunidad, por estar aquí en tu espacio. Estamos muy contentos realmente de poder compartir la sabiduría de la India, de la mano de un gran experto, de un médico muy bondadoso y que viene a Perú ya por 7ª vez y que nos va a brindar toda su sabiduría y sus conocimientos, todo lo que recibe de sus grandes maestros. Está aquí el doctor Akhilesh Sharma con nosotros. Como digo, muy contentos de tenerlo aquí, de poder compartir con él todo su cariño por el Ayurveda y por la salud de todos en todo el mundo. Él comparte y viaja difundiendo el Ayurveda por muchos años y es un gran conocedor y un gran experto, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido al doctor. Muchísimas gracias, doctor Sharma, por su visita. Queríamos consultarle cuáles son las principales causas para que se enferme una persona, según el Ayurveda. The engineer is asking what are the main causes for a person to get sick. Well, thank you very much, sir, for inviting me to Radio Cielo here in Lima, Perú. Le agradezco muchísimo por la invitación aquí a Radio Cielo en Lima, Perú. According to Ayurveda, we talk about the Tridoshik theory. De acuerdo a la Ayurveda, nosotros hablamos del trío de las doshas. We say that we are made up of 5 elements. La Ayurveda nos dice que estamos compuestos por 5 elementos. Which are air, fire, water, Agua, fuego, aire, earth and ether. Tierra y éter. These 5 elements combine in a particular permutation and combination. Estos 5 elementos se permutan, se combinan entre sí. They make 3 vital forces in the body. Y crean 3 fuerzas en el cuerpo del ser humano. They are kind of basic humors or vital forces in the body. Son los 3 tipos básicos en el cuerpo del ser humano. Called as Vata, Pitta and Kapha. Es Vata, es Pitta y es Kapha. Vata is air energy, El Vata es un elemento de aire which is symbolizing sympathetic and parasympathetic nervous system. que abarca el parasimpático y el simpático, el sistema nervioso en sí. Second vital force is Pitta, which is fire energy. El segundo elemento es Pitta y está relacionado con el fuego. It expresses all kind of hormonal secretions, metabolites, enzymes. Y justamente se refiere a toda la parte endocrina del ser humano, todas las secreciones. Third vital force La tercera fuerza vital is called Kapha, es la llamada Kapha, which is the force of cohesion. que es la fuerza de la cohesión en el ser humano. We have body weight, mass, Nosotros tenemos el peso, la masa en el cuerpo, tendons and ligaments and muscles tendones, ligamentos, músculos en el cuerpo and bones. y huesos. All that is expression of Kapha. Todo eso es la expresión de Kapha. So these are 3 forces: Por lo tanto, estas 3 fuerzas, air energy, fire energy and water energy. energía de aire, energía de fuego y energía de tierra. Whenever there is a disbalance between these 3 forces, Cuando hay un desbalance en estas 3 fuerzas, we all get sick. todos nos enfermamos. If they remain balanced, we remain healthy. Y hay un imbalance y por lo tanto no estamos sanos. Now these 3 forces go from life till death with us. Estas 3 fuerzas interiores que nosotros tenemos están desde que nacemos hasta que morimos. They go in a harmony like up and down and up and down and up and down. Es una fuerza o son unas fuerzas que van con un ritmo, ¿no? Arriba, abajo, From life till death. desde el nacimiento hasta la muerte. Now question is, why do they get out of balance? La pregunta sería, ¿por qué esto sale fuera de balance?
answer is the food which we are eating is also containing those 5 elements. La respuesta es que los alimentos que nosotros ingerimos también contienen los 5 elementos. The food we are eating, the water we are drinking, the air we are breathing is also containing those 5 elements. El aire que nosotros respiramos, los alimentos que nosotros ingerimos, el aire que respiramos contienen estos 5 elementos. So the ratio of these 3 vital forces keeps changing. La porción o el porcentaje de estos elementos varía constantemente. So the body chemistry changes according to the food we eat. Y por lo tanto el cuerpo se desbalancea cuando no está el porcentaje adecuado de lo que nos alimentamos. This is the very basic principle of Ayurveda. Este es el principio fundamental de la medicina Ayurveda. As we talk even today, Inclusive actualmente, that let food be your medicine and medicine be your food. hay un dicho en Ayurveda que dice que, el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Which has been said also by the Hippocrates, who was the father of modern medicine. Inclusive esto ha sido dicho por Hipócrates, que fue el padre de la medicina moderna, Who also learned from Ayurveda que también aprendió de Ayurveda about this statement, sobre este tema. which has been said in the 5,000 years old books of Ayurveda. Y este decreto de Ayurveda está escrito en muchísimos libros desde la época ancestral, Which is 5,000 years old, que son 5.000 años de where antigüedad, the masters have said donde los maestros dijeron that food and medicine are not two separate things. que la comida y la medicina no son dos cosas separadas. It is the same thing, Pasa lo mismo, spoken with different expression. pero es una expresión diferente. So that's why we say we are what we eat. Por eso solemos decir nosotros somos lo que comemos. That's why Ayurveda strongly says Por eso la medicina Ayurveda dice con mucha fuerza that the answer for the well-being la respuesta para estar bien doesn't lie in the pharmaceutical companies, la salud en el ser humano no está respaldada por las compañías farmacéuticas. No podemos apoyarnos en ello. you have to look into your own kitchen pharmacology. Tienes que mirar en tu propia cocina porque ahí está la respuesta. And put the right things in right ingredient at right time Debes poner los ingredientes correctos, la proporción adecuada, el tiempo adecuado into your body. en tu cuerpo. Not only that, you have to consider No solamente es eso, sino uno debe considerar right time of the season, en la época de la estación del año, right time of the day el momento correcto en el día of eating the food. para comer los alimentos. When we say food, Cuando nosotros decimos comida o alimentos, it is not an expression of only modern day terminology of carbohydrate, fat and protein. no solamente estamos hablando de proteínas, de grasas y de carbohidratos. We need to understand the ancient 5,000 years old knowledge and wisdom. Debemos conocer los 5.000 años de conocimiento y sabiduría que tiene la medicina Ayurveda, which is more valuable, que es mucho más valorada time tested y está probada en el tiempo and relevant even today. y importante y relevante actualmente. In Ayurveda, En Ayurveda we talk about 6 taste concept of food, en Ayurveda hablamos de 6 conceptos de alimentación, which are sweet, sour, salty, dulce, salado y ácido, then bitter, amargo, pungent picante and astringent. y astringente. So these are the 6 taste concept according to Ayurveda, Estos son los 6 sabores que tiene la medicina Ayurveda, which
you should carry in any kind of food you eat. que debe estar en cada comida que tú te alimentas. We eat the food knowingly or unknowingly. Muchas veces comemos sabiendo o no sabiendo lo que comemos. We say, okay, we like the lemon, which is salty. Muchas veces decimos, bueno, me gusta el limón porque es medio saladito. Sometimes we like a dessert, which is sweet. Muchas veces nos gusta un postre porque es dulce. But sometimes also we eat some confusing tastes. Pero algunas veces nos alimentamos con sabores confusos, que no sabemos exactamente qué cosa es. That makes a kind of a opposite food. Y muchas veces son sabores que están contrapuestos. Like suppose we talk about chocolate. Por decir, hablando de chocolate. Many people have craving for the chocolate. Muchas personas tienen un gran deseo del chocolate. But according to Ayurveda, Pero de acuerdo a la taste Ayurveda, of chocolate is a confusing taste. pero de acuerdo a la Ayurveda, el sabor del chocolate es un sabor confuso, no está claro. Which is combination of sweet and bitter together. Es una combinación de dulce y amargo a la vez. People are actually looking, when they are stressed or anxious, they are looking for something sweet. Por lo general, las personas cuando están muy angustiadas, muy ansiosas, buscan algo dulce para alimentarse. In the name of sweetness, they start eating chocolates. Y entonces empiezan a comer chocolate. But in the name of sweetness, they also get some bitterness coming into their mouth. Pero también, a su vez, a la hora de comer el chocolate, no solamente consiguen el sabor dulce, sino también el sabor amargo que tiene el chocolate. So it is not bringing sensory contentment, but sensory confusion. No crea una sensación de contenido, sino una sensación de confusión. And that is why the craving starts. Y por eso es que ese deseo ansioso de comer se presenta. Now, nobody in the modern world ever thought like that about the food. Nadie en el mundo moderno ha enseñado todos estos conocimientos sobre la comida, sobre la alimentación. This was just one example I wanted to give. Esto es solo un pequeño ejemplo que yo quería darles. Like that, Ayurveda has the most amazing answers to the questions. Como esta respuesta hay muchísimas que tiene Ayurveda para los alimentos. About the food. Acerca de los alimentos. Now, if you want to get rid of the chocolate cravings, ahora, si quieren ustedes no tener más deseos de comer chocolate, esos deseos insaciables, and calm down your mind, y calmar la mente, que ustedes sientan que los puede ayudar, you can take the pure sweet thing, which is like panela, pueden tomar panela, which is made with sugarcane sugar. Que es hecha con la caña de azúcar. So if you take a little bit of piece of panela when you are craving for sweets, si ustedes toman una pequeña cantidad de panela cuando ustedes tienen ese gran deseo de comer dulce, where immediately you don't feel any more craving for chocolates. inmediatamente ustedes van a no desear comer más chocolate. Ese deseo, esa ansiedad por comer el chocolate va a detenerse. So by giving you this example, I just wanted to give you a glimpse of the 6 taste concept. Lo que le he querido decir a ustedes es una manera global de todo el concepto de la medicina Ayurveda. Es solo una pequeña porción. Which is very relevant even to today's context. Y sin embargo es muy importante actualmente en el contexto actual de la alimentación. For balancing the food which you are putting into your body. Y debemos balancear, por lo tanto, la comida que nosotros ingerimos. Bueno, también, antes se decía también el alimento es tu medicamento. Ahora también muchos médicos están proponiendo que tu mente sea tu medicamento. ¿Qué dice la Ayurveda? The doctor asked you that for many years the medicine is your food and the food is your medicine, but now some group of doctors are proposing that the mental stage is also your food. Absolutely. What Ayurveda says about that? Well, Ayurveda talks about physical, mental and spiritual well-being of an individual is the complete definition of health.
Para la Ayurveda, el estado mental, psicológico y espiritual de un ser humano es el total, es completo, es como debe estar, totalmente tranquilo, ¿no? So, food provides you the complete perception of physical well-being, mental well-being and spiritual well-being. La comida te da a ti esa tranquilidad mental, psicológica y espiritual. Ayurveda says La Ayurveda dice the definition of good food is que la definición de una buena comida o de una buena alimentación es which pleases the senses que te agrada a los sentidos, que te agrada al paladar and contents the soul. y que te contiene el alma. Now you see, if you pleased the senses, Si ustedes complacen a los sentidos, then you are able to calm down the mind or keep a balanced mind. van a calmar la mente o van a conseguir una mente equilibrada, tranquila, armoniosa. When you created a balanced mind or created harmony in the mind, Cuando tú tienes una mente tranquila, tienes una armonía mental. then there is no question of having any kind of mental unrest or any kind of the psychological disease. Por lo tanto, tampoco tendrías un problema de corte psicológico, considerando que tu mente esté calmada y tranquila. Ayurveda has so beautifully expressed that. La Ayurveda expresa esto de una manera muy hermosa. For the physical body, Para el cuerpo físico del also individuo, certain classification of the foods is there, también hay una clasificación de los alimentos. and also for the soul contentment there is a classification. Y también hay una clasificación para contener el alma del individuo. Modern day we talk about all the junk food which we feel excited in the sensory level, Nosotros actualmente se habla mucho de la comida chatarra, que realmente no contiene nuestros sentidos, más bien los excita. and there is a continuous excitement for and craving for the food. Y por lo general hay un continuo deseo ilimitado de tener más de ese tipo de comida chatarra. But it is exactly opposite to the philosophy of Ayurveda, which talks about contentment of the senses. Sin embargo, esto realmente es totalmente opuesto a la visión de la medicina ayurveda, que considera la comida que sea una comida que nos contenga y nos dé un parámetro, un límite, una tranquilidad. That's why all the so-called junk food which we eat Por eso toda esa comida chatarra que solemos comer is bringing sensory excitement but not sensory contentment. nos trae a nosotros una gran excitación, pero no una contención de lo que queremos comer. That's why it is junk food actually. Y por tanto se llama así, comida chatarra. And if you eat food according to Ayurvedic principles, Si tú comes de acuerdo a los principios ayurvedas, it, as I said, brings strength, nourishment to the physical body, te da, te nutre, te da fortaleza en el cuerpo físico, but also to the mental perception. pero también en la parte mental del individuo. Also, satisfaction to the soul, También satisfacción del alma, or which brings through purity of consciousness, y por lo tanto te crea una pureza de conciencia, by creating purification at the soul level. creando una purificación al nivel del alma. That purification comes through Y esta purificación se ve a través de sattvic food, sattvic food, which does not excite the senses but nurtures and fulfills the body. Que simplemente no te excita los sentidos, sino que te nutre y te da tranquilidad total en el alma y en el cuerpo. And also creates a mental balance. Y por lo tanto también crea un balance mental. Ayurveda strongly advocates to
more vegetarian, Los ayurvedas nos dicen que debemos ser mucho más vegetarianos. which is also a very interesting concept. Es un interesante concepto. If you are a strong meat eater, Por decirte, si tú eres un gran, que te encanta la carne y comes a menudo carne, where you are killing the animal, donde tú estás matando, aniquilando un animal, it brings you negativity of thoughts and emotions. te trae emociones negativas y pensamientos negativos. That's why it affects the mental psyche of an Por individual. eso daña la parte psíquica del individuo el comer carne. So gradually you develop criminal bent of mind. De pronto tu mente se pone hasta cierto punto con una beta criminal, You develop negativity of thoughts and emotions. empieza a tener todo tu cuerpo y tu mente una mentalidad negativa, tanto mentalmente como en las emociones. So you become aggressive, Y te vuelves agresivo, violent in behavior, comportamiento muy violento, short-tempered. no sin paciencia. Then you also have developed lack of confidence and will. Y de pronto tienes una gran falta de confianza en ti mismo. It also creates negativity of the thoughts También te crea negatividad de pensamientos and affects the clarity of the thought process. y también afecta la claridad del proceso mental. So that's why all the strong meat eaters, Por eso todas las personas que comen mucha carne, when they get in a confused state of mind, cuando están en un estado confuso mentalmente, they do wrong decisions, por lo general toman decisiones incorrectas, they develop like memory loss, Alzheimer's, terminan teniendo pérdida de memoria, Alzheimer, they are short-tempered, they have hypertension. tienen hipertensión, tienen un carácter violento. So you see, one thing leads to another silently. Parece mentira, pero una cosa lleva a la otra, pero de una manera muy sutil, que no nos damos cuenta. Strong meat eating physiologically also is wrong. Las personas que comen carne también fisiológicamente no están bien. Normally it takes hardly 6 to 8 hours to digest the green vegetables Para digerir los vegetales toman de 6 a 7 horas, or the fruits o las frutas coming from Mother Nature. que vienen de la madre tierra. But if you are killing the animal and eating the red meat, Pero si te matas al animal y comes la carne roja, it takes 72 hours for digesting the whole food. toma más o menos 72 horas para que puedas digerir esa carne. It is a proven fact now. Es un hecho probado actualmente. So that means whatever the body is not accepting happily and digesting faster, Eso significa que cuando el cuerpo no digiere algo rápido y te está probando de que es algo que no está bien hacerlo, is not happily accepted and digested at the cellular level. tampoco lo acepta, digamos, el sistema digestivo a nivel celular, lo rechaza, Because individual cells living in the body, ya que las células individuales que están dentro de nuestro cuerpo they have their own nucleus tienen su propio núcleo and they have their own mini brain and thinking capacity and capability. también tienen su propio cerebro y su propia capacidad para definir. And they are not happy about putting the garbage food in our body. Y por lo tanto no aceptan realmente que pongamos ese tipo de comida chatarra en nuestro cuerpo. In a way, they retaliate and want to go on hunger strike by not digesting that food. Es como si de pronto se pusieran en una situación de rechazo total y no quieren hacer digerir la carne que hemos ingerido, como que rechazan hacer la digestión, por llamarlo de alguna manera. Because they know it is not good for them. Porque ellos, las células, saben que eso no está bien para el cuerpo del ser humano. But most of us don't understand the concept because we were not educated in that.
La mayoría de personas no entienden este concepto porque no estamos educadas sobre este tema. Majority of us are suffering from a disease called ignorance. La mayoría de personas, debido a esto, digamos, sufren de una enfermedad mucho más severa, que es la ignorancia. Even the doctors are no exception to that. Y los doctores, lamentablemente, no están exentos de esto. With due respect to entire medical community. Con todo el respeto a la comunidad médica. Or we do not even take time out to create awareness to our patients. Y más que nada no se toman el tiempo de aprender, estar alertos a lo que los pacientes realmente necesitan. Whereas in Ayurveda we say, Por eso en Ayurveda nosotros decimos, educating the patient, creating more of the awareness level at the food level, cuando nosotros enseñamos a nuestros pacientes, lo hacemos más conscientes realmente de lo que deben o no comer, is more important es mucho más importante, rather than just pushing chemicals into their body. es más importante que simplemente darles una receta con químicos para tomar. We need to really go into the cause of the problem by understanding the detailed history Nosotros debemos ir al detalle del problema, conociendo punto por punto la historia, rather than asking just couple of questions en vez de hacer dos simples preguntas and writing a prescription in 5 minutes time. y escribir una receta solo en 5 minutos. That is only suppression of the symptoms, but we are not eradicating the cause of the problem. Eso es simplemente suprimir los síntomas, pero no ir a la raíz del problema que el paciente tiene. This thing we really have to understand today, Realmente nosotros estamos obligados ya a entender todo esto que está pasando and again re-establish the faith or the trust of the patient within our community of the doctors. y deberíamos nosotros tratar de enseñar todo esto y así recuperar la fe y la confianza que muchos pacientes han perdido en sus doctores. The alarming situation today is La situación alarmante que se está dando hoy en día, the World Health Organization also says la Organización Mundial de la Salud también dice esto, that in modern medicine, en la medicina moderna, the book of contraindications has become 4 times thicker than book of indications. que los libros de contraindicaciones médicas actualmente son mucho más voluminosos que los libros de las indicaciones médicas. So we have to change the vision of healthcare system of the world. Por eso debemos cambiar la visión del sistema de salud mundial, Follow preventive healthcare model debemos prevenir, tener un modelo de prevención de la salud and ruling out the root cause of the problem y llegar a la raíz de los problemas, rather than doing just symptomatic suppression of the disease antes que simplemente suprimir los síntomas que tienen los pacientes. or looking for temporary solutions, Esas son soluciones simplemente temporales which most of us are doing. que la mayoría de nosotros hacemos. And that is the power of Ayurveda, Ese es el poder de la medicina ayurveda. the strong preventive healthcare model. Prevenir, esa es la ruta de la ayurveda, esa es la fuerza de la ayurveda. Prevenir las enfermedades a través de una buena alimentación. En otras medicinas también tradicionales del Oriente se hace una relación entre cada órgano y un elemento. ¿También sucede lo mismo en la Ayurveda? The doctor is asking if there is a relation between an organ of the body with an element. Is in Ayurveda the same or not? Yes, actually, if you go into the detailed history of Ayurveda, you will see all that concept is originating from Ayurveda. Si ustedes analizan la medicina ayurveda y comparan con las medicinas actuales, realmente todo esto empieza en la medicina ayurveda años atrás, muchísimos años atrás.
But the problem is, it is lack of information because of lack of communication, because of the language barrier. El detalle en todo esto es que la falta de comunicación, la falta de conocimiento, y muchas veces es por la barrera del idioma, ¿no? Que se crean estos no conocimientos de las cosas. Once we are able to translate all the books of Ayurveda, Una vez que nosotros podamos traducir todos los libros de Ayurveda, then we will be amazed estaremos sorprendidos gratamente that whatever we are talking today in name of natural medicine also en lo que hablamos actualmente de la medicina natural has been mentioned in Ayurveda texts han sido mencionados ya en los textos de medicina Ayurveda 5,000 years ago 5,000 años atrás by those masters. por los másters de la medicina Ayurveda. Sí. Y respecto al prana, ¿no? Que también se habla como que se estanca, que hay obstáculos, también se ve eso también en la Ayurveda como causa de enfermedad. They said if the stop, the not working prana inside yourself is also cause of a disease. Yes, actually, as we say, in the body we have the senses, Como dije antes, nosotros en nuestro cuerpo tenemos todos los sentidos, we have the mind, tenemos la mente, we have the soul. tenemos el alma. Now all of that Todo eso, is being moved with the vital force called prana. todo eso se mueve por la fuerza vital que se llama prana. That's why we talk about the prana of the food, Por eso también hablamos del prana de la comida, which brings us pure nurturing and nourishment. que nos brinda una gran nutrición en nuestro cuerpo. If we are eating leftover food, Si nosotros empezamos a comer comida de días anteriores, no matter how nutritious it is in terms of carbohydrate, fats and proteins, no importa qué tan nutritiva sea esa comida en cuestión de proteína, carbohidratos, so there's a depletion of the prana in the leftover or frozen food. o sea, hay una decadencia de esa comida que ha sido dejada días anteriores, no está al nivel que tendríamos que nosotros nutrirnos con ella. That's why cooking healthy, eating healthy, Por eso es importante cocinar saludable, comer saludable from Ayurvedic framework desde la medicina Ayurveda, of concept, desde el concepto de la medicina Ayurveda, revitalizes our prana in a right way. revitaliza nuestro prana de una forma correcta. Ahora, en algunos casos se mencionan que hay maestros también de la India que han dejado de comer alimentos. ¿Uno puede nutrirse energéticamente sin comer alimentos? There are some masters in India that only live from prana, saying without having any Yes. food. Yes. Is it true? Is it? No, that is very true. Sí, es verdad. It is just like this. I'll give you an example. Nos va a dar un ejemplo, doctor. Just like plants live on the solar energy and doing the assimilation and churning through the photosynthesis, Así como las plantas se nutren y crecen por la fotosíntesis, and it's a hidden kind of a knowledge es como un conocimiento oculto which is coming from Ayurveda, que viene de Ayurveda, where some of those masters attain that specialization or siddhi de la manera como estos maestros pueden llegar a tener conocimientos de estos temas, and they are able to gaze at sun for a few seconds on the special time of the day, pueden simplemente ponerse al sol por unos momentos en ciertos momentos o horas indicadas and just get energy from there y pueden simplemente conseguir energía de ese momento, and assimilate into the body asimilarla al cuerpo and just live with that y simplemente vivir con esa energía que han recibido without eating anything else. sin comer absolutamente nada. Ahora también se está mencionando, ¿no?, que la vida sedentaria, que casi no tenemos movimiento, horas sentados en oficina, ¿no?, sin movernos y
prácticamente en carro, ¿no? Sin caminar, es una de las causantes de las enfermedades, y también que el movimiento sería una solución. ¿Qué piensa la Ayurveda? The doctor asked that now that we move in cars, we don't do much exercises. How Ayurveda can help us? Because that is a cause of diseases. Right. See, Ayurveda has many years ago given us a tool called yoga. Ayurveda nos ha dado una herramienta muy poderosa y es el yoga. Or yogic exercise. Yoga, ejercicios de yoga. Although yoga is not only physical exercise. Se debe entender que el yoga no solamente son ejercicios físicos. But it is one of the mode Es más que eso. which you can use as an important tool Es una herramienta muy importante que debemos usar to create physiological balance in the body. para crear un balance fisiológico en el cuerpo. Yoga came early in the West. El yoga apareció más prontamente en el occidente. In the beginning, people thought it is only a gymnastic way of exercise, another way of gymnastic exercise. Al comienzo se creía, o la gente del occidente pensaba que el yoga era simplemente ejercicios, But the greatness of yoga is pero la grandiosidad del yoga it does not only just bring a gentle approach towards the physical body, no solamente nos ayuda en la parte física del cuerpo de una manera muy sutil and create harmony, y nos da armonía, but also starts working at the deeper level of consciousness. sino que empieza a trabajar en nuestro estado mental más profundo, Bringing inner peace and harmony. trayendo paz mental y armonía a nuestra mente. I'll give you another example Les voy a dar otro ejemplo de este tema to make you understand about the significance para que entiendan el significado of yogic exercise del ejercicio, de los ejercicios de yoga than aerobic exercise. y la comparación con los ejercicios aeróbicos. There was a study done and published in the New England Journal of Medicine Se hizo un estudio en un periódico inglés where they made a study donde el estudio principal on effect of yogic exercise on the heart and effect of aerobic exercise on the heart. donde hicieron la comparación de los ejercicios de yoga, cuál fue el resultado al corazón y cuáles fueron los resultados de los aeróbicos en el corazón. So one person was doing specifically some yogic exercise for strengthening the heart muscle, Hubo una persona determinada que empezó a hacer ejercicios de yoga para fortalecer los músculos del corazón. and another person was doing strong aerobic exercises Y for the same heart. otro grupo de personas estuvo haciendo ejercicios también para fortalecer el corazón. So they realized that both the hearts become healthy and strong, Ellos definieron al final que ambos corazones estaban sanos y fuertes, but what is the difference between them and which goes longer? y cuál era la diferencia entre estos dos tipos de ejercicio y cuál es el que dura más o el que ayuda a durar más, And which one is the better quality heart? y cuál era el corazón de mejor calidad. En When todo they caso, made the study, cuando ellos hicieron el estudio, they were amazed fueron totalmente sorprendidos por los resultados, to know that gymnastic heart becomes stronger and harder se dieron cuenta que el corazón que había hecho aeróbicos estaba fuerte with aerobic con exercises. los ejercicios de aeróbicos. But the yogic heart Pero los que hicieron los ejercicios de yoga para fortalecer el corazón becomes stronger and more flexible and elasticized. se dieron cuenta que esas personas tenían el corazón también fuerte, pero mucho más elástico y flexible. So not only becoming harder at the muscular level, but becoming more flexible and tolerant and elasticized towards the situation.
O sea, no solamente el corazón o los músculos del corazón estuvieron fuertes y resistentes, sino que a su vez se pusieron mucho más flexibles a ese nivel muscular. Not only at physiological level, No solamente en la parte fisiológica, but also the psychological level. pero también en la parte psicológica. So that's why yogic heart becomes stronger than aerobic heart. Por eso un corazón que hace yoga termina siendo mejor que un corazón que hace aeróbicos. Now this is one example out of yoga. Este es un ejemplo de yoga. If this information goes to the masses and people understand the significance of yoga, Si esto va a todas las masas y la gente entendiera el significado del yoga, it can bring revolution in entire healthcare system. produciría una gran revolución a nivel de institución de salud. But the tragedy is, Pero la tragedia que tenemos, even many of the very good yogic teachers muchos de los profesores de yoga who are running big yoga centers, que tienen centros de yoga muy famosos, they are doing yoga on everyday basis, but they do not know the deep impact or significance of yoga. pero sin embargo ellos mismos no saben el gran significado y el impacto que tiene el yoga en las personas, Because yoga is offering more than they could imagine. porque ellos no ven todavía cuánto nos puede ofrecer el yoga. And many people don't value it because they take it for granted. Mucha gente ni siquiera lo valora, lo toma así como si fuera algo gratis, Because they never understood the real significance of yogic exercises. porque nunca entendió la profundidad de los ejercicios de yoga, Which is again part of Ayurveda, que por supuesto es parte de la medicina ayurveda. coming from the same Sankhya philosophy. Vienen de la misma filosofía de la medicina ayurveda, sánscrito, And they talk about the same energetic language. hablan de con la misma lengua energética, por decirlo así, Talking about the similar holistic angle. hablando desde un punto de vista holístico. So imagine if we are able to introduce proper yogic exercises among the community and tell them that instead of moving in the cars, if we do regular yoga exercises for some time, Imagínense si nosotros empezamos a propagar que en vez de que estén manejando los carros, estas personas hagan ejercicios de yoga regularmente. will bring a significant balance in their lives. Traeríamos un balance muy significativo en las vidas de estas personas At physical level, a nivel físico, psychological level, psicológico and also bring spiritual reforms in them. y también en el aspecto espiritual de las personas. And that, of course, is going to bring social reforms in the society. Y por supuesto esto reformaría de una manera total la sociedad con nuevos conceptos. That is the power of Ayurveda. Ese es el poder de la Ayurveda. También han llegado maestros acá a Lima, Perú, que han hecho rituales con el fuego, ¿no? Agnihotra. ¿Eso tiene relación con el Ayurveda? ¿La mejora en la salud? There are masters that came to Lima or to Peru to do some ritual with fire. Does that has to do with Ayurveda? Yes, they are talking about Agnihotra. Yeah, ellos sí tienen relación, están hablando del ritual de Agnihotra. Entire Agnihotra concept comes from Vedas, Viene ese concepto de los Vedas, and it is part of Ayurveda, es parte de la Ayurveda, because in Ayurveda we talk about two types of chikitsa or treatment. porque en Ayurveda nosotros hablamos dos tipos de tratamientos. One is called Dev Vyapashra Chikitsa, or the divine treatment. Uno es el tratamiento divino, The other is called Yukti Vyapashra Chikitsa, where we use all kind of tricks or investigations, physiological or pathological. y el otro tratamiento es cuando se hacen investigaciones del tema, What we use in modern medicine que es lo also. que por lo general también se usa en la medicina moderna, ¿no? But in modern medicine we don't use the divine practices.
Pero en la medicina moderna no usamos las prácticas divinas. Those divine practices also include all the mantra chanting, Todas esas prácticas divinas incluyen los cantos de mantras, going for the pilgrimages to the divine places, de los lugares más sencillos a los lugares más divinos. then dan, which is donation, also part of healing, Parte de la oración también son donaciones. and of course Agnihotra is also part of the same packet, Y Agnihotra también es parte de todo este paquete, where you are also purifying the macrocosmos, donde se purifica el macrocosmos the environment around you, y todo el ambiente alrededor tuyo. all the things which we offer to the holy fire and do the ignition with the ghee Todo lo que ofrecemos en ese fuego, or the mantequilla clarificada, y lo hacemos con la mantequilla clarificada, and all the herbs which we burn in that fire, y todo lo que quemamos en este fuego, which bring more of the purity in the macrocosmos. y eso nos trae más pureza en el macrocosmos. This is also significantly proven Y esto está probado and is integral part of Ayurveda. y es la parte integral de Ayurveda. Muchísimas gracias, doctor Sharma. Vamos también a consultarle cuáles son las actividades que va a realizar en esta semana aquí en Lima. Sí, muchas gracias por la oportunidad de brindarnos de estar aquí en Radio Cielo, y quiero decirle a todos los radioescuchas, a todos los oyentes, que están invitados a conocer al doctor Sharma. Está en Jana Salud y Bienestar, pasaje Sucre 179 Miraflores, y va a hacer talleres como taller de cocina Ayurveda, donde el mismo doctor Sharma va a hacer las veces de chef y nos va a enseñar todas las comidas nutritivas de la India, todas relacionadas por supuesto con la medicina Ayurveda. Luego va a hacer un taller de botiquín natural en casa. Esto se va a dictar el día 10 de agosto a las 7 de la noche, y en este botiquín natural él nos va a dar todos los tips, todos los consejos, desde curar una gripe hasta cómo curar un dolor de oídos, un dolor de estómago. Todos esos conocimientos que él tiene de la medicina Ayurveda nos los va a proporcionar. Y es el jueves 10 de agosto a las 7 de la noche. Igualmente, el doctor Sharma va a hacer un taller de masaje Abhyanga, que va a ser el 12 y 13 de agosto, sábado 12, domingo 13, donde todas las personas van a pasar por la camilla, todas van a recibir masaje y todas van a dar masaje. Y el mismo doctor va a estar ahí enseñando los movimientos de este masaje nutritivo Abhyanga, bueno para la circulación, descontracturante, desestresante, para un mejor sueño. Es un masaje muy completo que se hace con aceites naturales. Y también tiene las consultas personalizadas, que el doctor Sharma, desde que tú entras, te toma el pulso, y con el pulso te va a decir qué tipo de dosha eres, y según el tipo de dosha o de biotipo que eres, te va a brindar la posibilidad de darte un tipo de nutrición, un tipo de ejercicio, y lógicamente si encuentra algo que no está funcionando bien en ti, te va a decir esto es lo que debes de tomar, con todos los detalles. Dura la consulta 1 hora y están todos bienvenidos a Jana Salud, los esperamos, y les vamos a dar su página web. Quiero, un momentito por favor. Sí, queremos compartir con ustedes. Todos son bienvenidos a buscar más información sobre el Dr. Sharma. Pueden visitar la web, que es www.ayurvedatoday.org, Ayurveda Today, como es que significa Ayurveda hoy día.org. Ahí pueden encontrar mucha información sobre el Dr. Sharma y sobre sus actividades alrededor del mundo. Como decía al inicio, tenemos la bendición de tenerlo acá en Perú. Tenemos que aprovechar, todos los que quieran pueden visitar y conocer, y sabrán que al verlo ustedes van a encontrar una gran bondad en él. Él los va a atender con mucha paciencia y mucho cariño,
y no solamente atender personas que estén enfermas, con enfermedades muy graves o también con enfermedades o dolencias que sean de menor envergadura, sino también darles esa inspiración, ¿no? Que es para nutrir nuestro cuerpo mental y también nuestros otros cuerpos sutiles, ¿verdad? Para armonizarnos el alma y también para encontrar el equilibrio que todos buscamos, para estar en armonía con la naturaleza, para estar en armonía con todas las personas que nos rodean y llevar así una vida equilibrada, con éxitos y que en los estudios, en las labores, todos los días estemos realmente iluminados y armonizados. Muchas gracias, Miguel, nuevamente por la invitación. El doctor Sharma va a estar aquí unos días y está muy contento. Dear doctor, I hope you can share maybe a little mantra with us, if you can. Yeah? Yes, sure. I wanted to thank you, all of you, for this patient's hearing. And all of you want to know more about Ayurveda, you can write to me, email me, and I'll be more than happy to answer any questions on the radio live. And also thank you to Radio Cielo for inviting me, giving this opportunity to share this thought with all of you. El doctor Sharma les agradece a todos, en especial al director de Radio Cielo, por esta oportunidad de poder expandir sus conocimientos a través de la radio de la medicina Ayurveda. Todos están invitados a conectarse con él, escribirle, llamarlo por teléfono, escribirle a su correo y él estará encantado de responderles. Igualmente yo quiero nuevamente agradecer en nombre de Hanna Salud y Bienestar esta oportunidad y están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Vamos a cerrar este programa con un hermoso mantra que el doctor Sharma nos va a cantar. Let's chant the mantra together. Cantemos el mantra todos juntos. Om Bheshajam Bheshajam Mahabheshajam Raja Gate